Vamos a colocar en manos del Señor la palabra que vamos a compartir hoy. Te pido el favor que ores, no me dejes orando solo, orar es hablar con Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy, lo que has puesto en mi corazón y creo con todo mi corazón que viene de parte tuya, Señor, porque eres tú el que lo ha colocado allí para compartirlo con toda la iglesia. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por cada persona que se conecta de manera muy especial a escuchar el mensaje de la palabra, a interactuar con tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que coloca tu palabra en nuestros corazones. Yo te encomiendo mi vida, mis pensamientos, mis gestos, mis palabras, para que seas tú, Señor, guiándome en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que en este día liberes nuestro corazón de todo lo que lo esté atando, de ataduras, de prejuicios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. En la cotidianidad de los actos del Señor Jesucristo, narrados en la Biblia, encontramos detalles de lo que Dios ve en las situaciones y detrás de las mismas. Y sobre todo eso, lo que Dios ve detrás de las situaciones aparentes. A eso es lo que podríamos denominar lo que Dios ve o lo que Dios está viendo, la visión de Dios en las diferentes situaciones narradas en la Biblia, en los diferentes momentos narrados en la Biblia, pero también en los hechos de la historia. Porque Dios está viendo siempre detrás, en y detrás de, tiene una visión particular de los hechos. La visión de Dios en los acontecimientos y detrás de los acontecimientos, detrás de lo aparente. Como lo hemos compartido este año 2020, a nuestra iglesia el Señor le dio el propósito de la 2020 visión integral. Es decir, que cada uno de nosotros debe pedirle a Dios esa visión. La visión 2020 es la visión clara, la visión correcta, la visión nítida. La visión clara, correcta y nítida de las cosas, de la vida, de las situaciones. Evidentemente esa visión 2020, visión integral, es una visión espiritual. Y es una visión que como espiritual debe ser profunda de las cosas, de las situaciones, de las circunstancias por las que estamos viviendo, por las que cada uno de nosotros atraviesa. Debemos tener o pedirle a Dios esa visión clara y profunda de las cosas. Ver las cosas como son, no como aparentemente son. Es decir, una visión trascendente. Si nosotros no vemos lo que Dios ve, si nosotros no vemos lo que Dios está viendo, no podemos decir que tenemos la 2020 visión integral. Por eso cada uno de nosotros debe pedirle a Dios que nos dé esa visión 2020. Señor, déjame ver lo que tú ves. Dame una visión 2020. ¿Por qué no decimos eso juntos en una oración a Dios en esta mañana? Señor, déjame ver lo que tú ves. Dame una visión 2020, una visión integral. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, Jesús es Dios, trabajó con la 2020 visión integral. Ver en las situaciones lo verdaderamente importante y ver más allá de lo aparente. Así es que el Señor Jesús vio las circunstancias, las situaciones, cada momento en su vida, y eso es lo que nos relatan los evangelios. Es decir, ver profundamente, ver trascendentalmente. Y hoy me gustaría que analizáramos con esa mirada el pasaje que se encuentra en la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Me gustaría que todos tuviéramos nuestras Biblias
allí preparadas para hacer un análisis de este pasaje. Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Vamos a ir viendo por segmentos y voy a ir dando el título o el subtítulo de cada uno de estos segmentos. Porque el título de la prédica es justamente ¿qué está viendo Dios? ¿Qué está viendo Dios? Vamos a Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Y como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Se nos narran varios lugares geográficos en este pasaje, por los cuales Jesús transitaba. Judea, Galilea, Samaria, Sicar, el terreno que Jacob le había dado a su hijo José, el pozo de Jacob, etc. Todo fundamental en la historia bíblica. Recordemos el origen y desarrollo del pueblo de Israel. Se origina con Abraham, el padre de la fe. Se forma con Jacob, el nieto de Abraham, y sus descendientes, las 12 tribus de Israel. Es liberado del poder de los egipcios por Moisés y llevado de vuelta a la tierra prometida por él y por Josué. En la tierra prometida es repartido por tribus por toda la región de Canaán. Se convierte este pueblo en una monarquía, el reino unificado con los reyes Saúl, David y Salomón. Se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, con Jeroboam y Roboam. El reino del norte, Israel, se conforma o es conformado por 10 tribus y adopta como capital a Samaria. El reino del sur, Judá, se conforma de 2 tribus y toma a Jerusalén como capital. Toda esta historia que estamos compartiendo, que estoy compartiendo contigo hoy, todas estas situaciones generaron fricciones entre esos 2 reinos, desacuerdos e incluso guerras entre ellos, siendo que era el mismo pueblo. Un cambio en sus costumbres, y fue tan profunda la división que incluso en la adoración al único Dios verdadero, a su Dios, también hubo cambio en muchos aspectos. Ambos reinos son atacados por diferentes pueblos y llevados cautivos a otras regiones en diferentes momentos históricos. Y ambos regresan nuevamente a ocupar sus tierras y a enfrentar a nuevos enemigos y nuevos retos y las condiciones mismas de la convivencia. En ese tránsito, en esa situación es la que vemos a Jesús transitando por esa tierra. En ese contexto es en el que el Señor Jesucristo desarrolla su ministerio en esta tierra. Perteneciendo Jesús al reino del sur, de la tribu de Judá, como nos dice la Biblia. Aquí lo vemos llegando a Samaria, fatigado del camino, y se sentó junto al pozo, dice la Biblia, era cerca del mediodía. Vamos a ver en el texto qué es lo que Dios ve. Número 1, Dios ve una oportunidad. Versículos 7 al 15. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Para que tengamos una mayor comprensión de este texto, en ese entonces, culturalmente, las que sacaban las aguas, el agua del pozo o de los pozos, eran las mujeres. Y en ese momento, cuando el Señor Jesucristo llega al pozo de Jacob, allí en Sicar, en la región de Samaria, llega una mujer al pozo y Jesús le dice, le pide, dame un poco de agua.
Pero como los judíos, versículo 9, no usan nada en común con los samaritanos, no usan nada en común, no se ponían de acuerdo, no usan nada en común, estaban divididos. Como los judíos y los samaritanos no usan nada en común, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Lo primero que coloca esta mujer es una barrera allí regional, de alguna manera, si me permiten la expresión. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y mira lo que el Señor Jesucristo le dice. Cómo Él aprovecha esta oportunidad, este encuentro. Si supieras lo que Dios puede dar, atentos, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Número 1, si supieras lo que Dios puede dar. Eso nos habla directamente a nosotros. Si supiéramos lo que Dios nos puede dar. Y número 2 le dice, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua y conocieras a Jesús, si supieras lo que Dios puede dar, lo que Dios puede hacer y conocieras al que te está pidiendo agua, a Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Esto es increíble lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá. Está aprovechando una oportunidad para ofrecer el agua que da vida. Versículo 11. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. Ella conocía bien las condiciones de ese pozo. Esta mujer se conoce en la Biblia o en la historia bíblica como la mujer samaritana. Si alguien conocía las condiciones del pozo de Jacob allí en Sicar, era esta mujer samaritana. Ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar el agua que da vida? Ella, sin comprender lo que el Señor Jesucristo le está ofreciendo, empieza a ver que él no tiene los elementos necesarios para sacar el agua y por eso pone esas barreras circunstanciales. Versículo 12. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Empieza a sacar tradición, le echa mano a la tradición. ¿Acaso eres tú superior a las personas que tradicionalmente conocemos nosotros que han venido a sacar agua de este pozo? Me estás ofreciendo un agua, no tienes con qué darla, no veo que tengas los elementos, pero ¿acaso te crees tú superior a todos aquellos que nos han antecedido? Versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Ella, sin entender el agua que Jesús le está ofreciendo, como sucede en muchos casos, porque esto no le pasa solo a esta mujer samaritana. Muchas personas no han logrado comprender lo que Jesús está ofreciendo. Lo que Jesús está ofreciendo es el agua de vida. Lo que Jesús tiene para ti y para mí es la solución a nuestros problemas. Es el agua que da vida, para que nunca volvamos a tener sed. Pero bueno, en este caso, le dice, el que tome de esta agua, de ese pozo físico, volverá a tener sed. Pero el que beba, atentos, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Ante ese ofrecimiento, versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacar. Ya cansada de esa tarea, de ese trabajo que era absolutamente desgastante. Era lo que se hacía culturalmente. Pero ante el ofrecimiento de Jesús de esa agua que brotará vida eterna, ella le dice, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed.
El agua que el Señor Jesucristo ofrece nos quita la sed espiritual para siempre. Nunca más volverás a tener sed si recibes de esa agua que el Señor te está ofreciendo. Es la única agua que puede hacer eso. Es el único que puede ofrecer algo así. De resto, cualquier agua que tomes, no importa la que sea, no importa cómo te la ofrezca, espiritualmente hablando, te dejará con la misma sed en algún momento. Solo el agua que el Señor Jesucristo tiene la capacidad de quitar nuestra sed para siempre. Ver lo que Dios ve, 2020 visión integral, es ver una oportunidad para entregar el agua de vida. Este es un tiempo de gran oportunidad para entregar, para ofrecer el agua de vida que Jesús ofrece. Este es un tiempo que tiene unas características fundamentales. Hemos hablado de tiempos de crisis, de tiempos difíciles, pero es también un tiempo de una oportunidad espiritual sin igual para ofrecer a todas las personas en este mundo la manera, la forma de quitar la sed espiritual que agobia a las personas. Hay muchas cargas de todo tipo, pero espiritualmente se generan muchas presiones. Y la única manera de ser liberados interiormente, tener una vida en fortaleza, estar tranquilos, independientemente de las situaciones, es bebiendo de esa agua. Este tiempo nos presenta una oportunidad como ninguna otra. Y yo solo quiero preguntarte si lo estás aprovechando para esa oportunidad que Dios te está dando, de compartir con otros el agua de vida que seguramente muchos de nosotros ya estamos bebiendo, si estamos haciendo las cosas de esa manera. Número 2. Dios ve la realidad interior. Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. ¿Qué está viendo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios ve? Después de hacer el ofrecimiento del agua de vida, logra ver la realidad más profunda del corazón de esta persona. Conoce las situaciones, lo que ella está viviendo. Dios ve la realidad interior de nosotros. Cuando se nos ofrece el agua de vida, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón a tocarlo para que abramos la puerta, Dios sabe lo que está pasando en nuestros corazones. Por eso le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, le dijo el Señor, que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y que el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. El Señor Jesucristo conoce las realidades íntimas de nuestro ser. No podemos sorprenderlo. Y aún a pesar de eso, y como consecuencia de eso, nos ofrece el agua de vida. En este caso, las circunstancias de la mujer eran una inestabilidad emocional terrible. No nos dice cuál es la razón, pero Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que cada uno de nosotros ha vivido, estamos viviendo. Dios sabe lo que hay en nuestro ser interior porque Él ve la realidad interior de cada uno de nosotros. Ver lo que Dios ve, 2020, visión integral, es ver la realidad interior de las personas. Nosotros tenemos que tener esa visión y pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ver las necesidades más profundas de las personas. Hoy en día y siempre ha habido mucha apariencia. Las personas solemos ser muy aparentes. En Colombia tenemos un dicho que muestra esto de una manera muy coloquial. Todo bien, todo bien. Le preguntamos a las personas cómo están y solemos responder, o cuando nos preguntan decimos todo bien, cuando en realidad no todo está bien. Cuando en realidad hay muchas cosas por resolver en el interior. Ve a llamar a tu esposo. Muchas cosas están sucediendo en el corazón de las personas. Y este es tiempo, una oportunidad hermosa de ofrecer el agua de vida
pero también de ver cuáles son esas necesidades. Alrededor de nosotros, en nuestra propia casa, hay necesidades interiores en el corazón de las personas que están junto a nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos. Es tiempo de ver lo que Dios ve. Es tiempo de dejar de ver las apariencias, de dejar de ser engañados por las apariencias y ver la profundidad de la realidad, de la necesidad más básica de cada persona. Pídele a Dios que te muestre. ¿Por qué reacciona la gente como reacciona? ¿Qué necesidad hay en el corazón de las personas? Dios lo sabe. Pero Él quiere utilizarnos como un instrumento para poder llegar al fondo. No nos dejemos guiar por apariencias. Salgámonos del todo bien y tratemos de ir a lo profundo, porque allá es donde Dios quiere llegar con el agua de vida. Número 3. Dios ve lo esencial. Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que Dios está viendo aquí? Está viendo lo esencial. Cuando Dios le ofrece el agua de vida a la mujer samaritana, ve una oportunidad. Y cuando puede ver las circunstancias más básicas de su corazón, lo que ella está viviendo, su necesidad interior, ella le dice: reconozco que tú eres profeta, ¿no? Como que empieza a decir, bueno, este se las trae. Y dice: nuestros antepasados adoraron en este monte. Lo primero que ella hace cuando se ve confrontada por el Señor es apelar a su religiosidad. Lo primero que solemos hacer cuando se devela lo que hay en nuestro interior es apelar a nuestra religiosidad, a nuestras tradiciones. Pero como Dios está viendo más allá, ella le dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ver lo que Dios ve, 2020, visión integral, es ver lo esencial de Dios para poderlo entregar a las personas. Cuando hacemos el ofrecimiento, una oportunidad hermosa en este tiempo de ofrecer el agua de vida, y logramos ver la necesidad de las personas, vamos a ver que los seres humanos solemos defendernos, como esta mujer. Ella trata de defenderse apelando a su religiosidad. He tenido la oportunidad de compartir en muchas ocasiones el mensaje de la palabra del Señor con muchas personas. Y he podido logrado ver que esto sigue siendo igual. En alguna ocasión compartía el agua de vida, el evangelio, con una persona, con un hombre que tenía muchas necesidades, necesidad interior de manera increíble. Era un hombre que estaba perdiendo su hogar en ese momento, que tenía sendos problemas con el licor, graves problemas en el área económica por un desorden financiero que venía manejando y muchos problemas más. Todos esos solucionables cuando llega el agua de vida. Y ante el ofrecimiento que yo le estaba haciendo de que tomara el agua de vida, de que adoptara la palabra de Dios, de que se congregara en nuestra iglesia, ¿sabes qué me dijo esta persona? Y me dijo: no, hombre, Hernán, yo no me congrego con ustedes porque ustedes no adoran a la Virgen. ¡Wow! Eso me sorprendió. Me sorprendió. Escucha lo que te digo, todas las necesidades que esta persona tenía. Estaba a punto de separarse. Su esposa fue compañera mía de trabajo. Yo sabía lo que estaba viviendo este hombre.
Y cuando le digo que acepte el camino del Señor Jesucristo, que Él tiene la solución para sus problemas, esta persona me dice, yo no lo hago porque ustedes no adoran a la Virgen. Es lo que suele pasar en nuestra vida, que sacamos el estatus de religiosidad que tenemos en el corazón. Permítame decir, ya que tocó el tema, que nosotros no adoramos a la Virgen porque la Biblia dice que no lo debemos hacer, porque la Biblia dice que nosotros solamente debemos adorar a Dios. Pero nuestra visión sobre la Virgen es hermosa. La llamamos bienaventurada porque la Biblia dice que debemos hacerlo. Y seguimos su ejemplo de vida. Creo que eso es mucho mejor que la religiosidad que se ha generado en torno a todo este asunto. Pero ¿sabes que dentro de nosotros también hay mucha religiosidad? ¿Sabes que aún en aquellos que podemos denominarnos cristianos hay mucha religiosidad? Y que cuando Dios muestra lo que hay en el fondo del corazón, cuando las personas logran ver que hay cosas por resolver en nuestra vida, lo que decimos es, pero yo me congrego hace 20 años. Pero yo voy a la iglesia hace mucho tiempo. Pero yo ya hice el curso. Pero yo ya hice tal cosa. Y sacamos esa chapa religiosa que no sirve para nada cuando Dios lo que está viendo es lo profundo del corazón. 2020 es ir a lo esencial. Hablemos de lo que es verdaderamente importante. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo están las cosas en nuestra vida? ¿Cómo están las cosas en nuestra familia? ¿Cómo estamos manejando las cosas? ¿Qué es lo que hay en el fondo del corazón? Hay que hablar de lo verdaderamente esencial, de lo que es verdaderamente importante. Jesús dice, créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Este es un tiempo donde no podemos adorar a Dios en los templos, en las iglesias. ¿Y sabes qué he pensado? Que hay mucha gente preocupada y enredada con ese asunto. Hay mucha gente preocupada porque no puede dar su adoración en un templo. Pero escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo, el velo esencial. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, si Jesús habla de verdaderos adoradores es porque hay falsos adoradores, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La verdadera adoración trasciende los lugares y los espacios y las formas. La verdadera adoración es interior, es en espíritu y es cierta, es certera, es de verdad, es en el corazón. Esa es la que tenemos tú y yo, o debemos tener. Más bien pregunto, ¿esa es la que tenemos tú y yo? La verdadera adoración. Porque a la iglesia vamos a regresar, a los templos vamos a regresar. Y mientras regresamos a los templos, ¿qué? ¿Qué pasa con nuestra adoración? Hay personas enredadas con eso. Nuestro templo, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estamos adorando a Dios, no importa si estamos en la casa. Nuestra casa es un lugar de adoración. Tu hogar es un lugar, es un altar de adoración. Eso es lo verdaderamente esencial. Número 4. Dios ve la importancia de las relaciones. Versículos 25 al 27. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Ella tenía información, Me parece que eres profeta, le dice, y aquí le dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, es decir, el Salvador. Respondió la mujer, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Hay todavía personas esperando que venga el Mesías. Ya vino, es Jesucristo. Este soy yo, responde. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella, tal vez por respeto a su maestro. Pero lo que quiero hacerte notar es que en la época del Señor Jesucristo, en la época de la Biblia, de los hechos narrados en la Biblia, los hombres no hablaban con las mujeres a solas. Y aunque aquí estaban a la luz del día, en esa región, en Sicar, en el pozo de Jacob, Jesús está hablando, teniendo una conversación con esa mujer. Y eso no era costumbre en esa época. Era incluso mal visto. Debía haber compañía para una conversación de ese estilo.
Y cuando sus discípulos llegan, lo encuentran hablando con una mujer. ¿Por qué? Porque Dios ve la importancia de las relaciones. Porque Dios sabe que tiene que entablar una relación con esta mujer en el nivel adecuado para poder ofrecer el agua de vida. Porque es a través de esa relación que se presenta la oportunidad. Es a través de esa relación que Jesús rompe esas barreras de género para poder establecer una relación y dar el ofrecimiento del agua de vida. Para poder ir a lo profundo, cuestionar, confrontar a esta persona en su corazón y hablar de lo que es verdaderamente esencial. Ver lo que Dios ve. 2020, visión integral, es ver lazos relacionales para llevar el mensaje. Ver lo que Dios ve. 2020, visión integral, es ver lazos relacionales para entregar el mensaje. Es a través de las relaciones que Dios quiere que nosotros llevemos, entreguemos el mensaje. Alguien dijo, yo prefiero construir puentes que levantar muros. Pues te digo algo, no es todo el mundo el que prefiere hacer eso. Hay personas que prefieren levantar muros. Estamos llamados nosotros a darle importancia a las relaciones. Este es el tiempo de afianzar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Este es el tiempo de compartir con otras personas nuestro testimonio de vida, lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Si estás bebiendo del agua de vida, ¿cómo podrías compartirla con otros si no te relacionas con las personas? Si no buscamos la manera de relacionarnos con ellos, de cerrar brechas, de tender puentes, de derribar muros, es la única manera. Claro, estarás pensando que hay personas que piensan distinto a ti. Eso es lo normal. Lo normal es encontrarnos con personas que tienen otros criterios, que tienen maneras de pensar distintas. Pero la única manera de poder compartir la palabra del Señor es a través de las relaciones. He podido entender esto en muchos aspectos de mi vida. En realidad soy una persona de relaciones, de establecer y entablar relaciones, aún con personas que piensan diferente a mí. Te sorprenderías ver cómo el Señor ha utilizado en mi vida, en esta historia de fe, las relaciones para ofrecer el agua de vida, para llegar a esos corazones, poder que el Señor muestre lo que hay allí en la profundidad y hablar de lo esencial. Número 5. Dios ve los campos sembrados. Juan capítulo 4, versículos 28 al 35. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Todavía no está muy convencida. Está convencida de que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. En esa oportunidad de Jesús de ofrecer el agua de vida, ella fue confrontada y eso lo tiene claro. La verdad es una sola. La realidad es una sola. Ella fue confrontada por el Señor. Él le habla de cosas esenciales, utiliza las relaciones. Ella se va para el pueblo y le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Dudaba. Todavía hay personas que dudan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo tiene la solución. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, que significa maestro, ¿no? Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Pensaban sus discípulos, comentaban entre sí sus discípulos. Acuérdense que ellos habían ido a comprar comida, que Jesús estaba muerto de sed, que llega al pozo y le pide agua a la mujer samaritana.
Y cuando sus discípulos lo encuentran hablando con la mujer samaritana, no le dicen, hey, ¿qué pretendes? Pero cuando ella se va, le dicen, hey, maestro, come algo, ¿no? Tú debes tener hambre. Y Jesús les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Para que ustedes me comprendan, Jesús está diciendo esto. Mi motivación, mi llamado, es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Jesús está hablando en términos espirituales. Dios ve los campos sembrados. Versículo 35. ¿No dicen ustedes, faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Jesús está hablando en términos espirituales. Hay una cosa es ser una persona natural y otra cosa es ser una persona espiritual. Son 2 cosas muy distintas. Jesús está hablando en términos espirituales. Mi motivación es hacer la voluntad del que me envió, completar su obra. ¿No dicen ustedes faltan 4 meses para la cosecha? Entre los judíos había un dicho. Cuando las cosas no se completaban o se trababan o se querían demorar. El dicho era este, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Hey, hagamos esto, vamos a hacer ese trabajo, que ese trabajo funcione y lo podemos hacer ya. No, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Hey, este tiempo es importante, es un tiempo de crisis, es un tiempo de pandemia. Vamos a compartir la palabra del Señor. No, todavía hay tiempo para eso. Más o menos algo así, ¿no? No, todavía hay tiempo para eso. Oye, ven, vamos a trabajar en la restauración del matrimonio. Dios tiene grandes planes para ti. No, habrá tiempo para eso. Era más o menos eso, ¿no? Hacen falta 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está lista. Ver lo que Dios ve. 2020, visión integral, es ver los campos sembrados por Dios. Ya los campos están sembrados por Dios. Los campos es el mundo. Y Dios ha hecho una siembra a través de muchos aspectos, situaciones, personas. Dios nos pide a ti y a mí que veamos los campos. Los campos en tu hogar, en tu familia, en tu región, en tu entorno, están sembrados. Hay una siembra y Dios quiere que nosotros veamos esos campos. Este es tiempo de ver los campos sembrados. Cuando queremos compartir el agua de vida con alguna persona decimos, no, pero ¿qué le voy a compartir a esa persona? No, seguramente esa persona me va a rechazar. Seguramente esa persona me va a tildar de religioso o me va a tildar de fanático. No estamos hablando de fanatismo ni de religiosidad. Estamos hablando de cosas esenciales, hermano, del agua de vida. De lo que las personas necesitan. Y quiero decirte en esta mañana que los campos están sembrados. Que el corazón de las personas está sensible, que este es tiempo de compartir el agua de vida y el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la garantía que nos da la Biblia. Los campos están sembrados, las personas están necesitadas de un mensaje de esperanza. El único que puede traer un mensaje de esperanza o de expectativa poderosa, profunda y cierta es Dios. ¿O en quién crees que va a confiar las personas? ¿En quién podíamos confiar en este tiempo? ¿En la Organización Mundial de la Salud? ¿Tú crees que podríamos confiar en la Organización Mundial de la Salud o en un gobernante? ¿Tú crees que nuestra confianza para salir adelante debe estar en nuestros gobiernos? Oramos por nuestros gobiernos, pero el único que nos puede sacar adelante es Dios. ¿O crees que la confianza en ti es suficiente? Los campos están listos, sembrados para regar, para regar esa agua, para hablar acerca de lo que Dios puede hacer. Número 6, Dios ve la cosecha. Versículos 36-38. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Ya el que está recogiendo la cosecha tiene que recogerla.
Ya el segador recibe su salario, recoge el fruto para la vida eterna. Jesús está hablando de salvación. Este pasaje es fascinante. Es uno de mis pasajes favoritos del Evangelio de Juan. Jesús está hablando de salvación. Hay una cosecha eterna para la salvación. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, pues para el refrán de los judíos, ¿no? Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar, a recoger, lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Ver lo que Dios ve, 2020, visión integral, es ver que la cosecha está lista e ir a recogerla. Otros se han esforzado, dice el Señor Jesús. Pero yo los he enviado a ustedes a recoger esa cosecha. Este es tiempo de recoger una cosecha preciosa de almas para salvación, para descanso aquí y ahora. Las promesas del Señor no son solamente para la vida eterna. Dios tiene paz para el corazón de las personas y tú y yo lo sabemos. Y esa paz solo se consigue por ofrecer el agua de vida. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de tradición, estoy hablando de lo esencial. Jesucristo en el corazón, con la promesa del Espíritu Santo, que trae agua de vida para nosotros, para quitar nuestra sed espiritual. Es tiempo de ver lo que Dios está viendo. Dios está viendo una gran cosecha. ¿La estamos viendo nosotros? Número 7 y final. Dios ve la transformación. Versículos 39 al 42. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Qué hermoso. Muchos de los samaritanos, acuérdate, estamos hablando de esa región, que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente, escucha esto, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es maravilloso este pasaje. ¿Qué es lo que Dios ve? Transformación. Ver lo que Dios ve, 2020, visión integral, es ver la transformación de una región, de un pueblo, de una familia, de un hogar, de las personas, cuando llega el agua de vida allí, a ese entorno. Estas personas, como te lo dije al principio de Samaria, habían cambiado su adoración. Estas personas habían comenzado como auténticos creyentes en el pasado junto con el pueblo de Israel y habían recibido de parte de Dios todos sus mandamientos, pero se había convertido en un pueblo idólatra que idolatraban falsas deidades. El pueblo de Israel adoró falsas deidades. Estas personas habían incorporado en su religiosidad cosas que no tenían nada que ver con Dios. Pero cuando tienen un encuentro personal con Jesucristo, cuando escuchan el testimonio de alguien que ha sido impactado, la mujer samaritana, y llaman a Jesús para que esté con él en su pueblo, en su barrio, en su región, y le escuchan sus palabras, le entregan su corazón y se convierten porque entienden algo fundamental. Este y no otro. Este Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Todas estas personas se convirtieron y cambió su entorno. Históricamente ha habido movimientos de este estilo, donde familias enteras entregan su corazón a Dios y Dios cambia a esas familias. Donde una persona llega con el mensaje de la palabra del Señor y cambia un entorno, cambia una familia.
cambia una empresa, cambia un barrio, cambia una región, cambian sus maneras de hacer las cosas, sus costumbres cambian. Lo verdaderamente esencial, donde abandonamos muchas cosas que no funcionan. Perdóneme decirle que nuestros países suelen ser países muy religiosos, pero no es sino eso, religiosidad. Religiosidad que no sirve para nada, que no cambia la vida de nadie, porque el único que cambia las vidas es el Señor Jesucristo. Y el agua de vida es el que transforma las regiones, las personas, las familias. Quisiera terminar el tema de hoy diciendo que como iglesia, Casa sobre la Roca, Llano Grande, pero la iglesia en general, debemos ver lo que Dios está viendo en este momento, en esta situación de contingencia, porque la iglesia tiene un llamado de Dios. Número uno, debemos ver la oportunidad que tenemos hoy de compartir el agua de vida. El alcance que está teniendo la iglesia para compartir el agua de vida por la oportunidad de las redes sociales, es algo que nunca antes se había visto. Es algo inédito. Y no sé si se repita. Creo que Dios le está dando en este tiempo a la iglesia, a la nuestra y a la iglesia, a su iglesia en general, la oportunidad para que se ponga al día en esta materia de las redes sociales. Para que ocupe un lugar que por años desperdició y desaprovechó. Y que se dio al mundo y se dio a Satanás de alguna manera. Tenemos una oportunidad sin igual y sin precedentes para compartir el agua de vida a través de estos medios de las redes sociales. En nuestro servicio de metas y propósitos que hacemos cada año, en el de este año, hicimos varios propósitos, algunos de los cuales quiero compartir con ustedes en esta conclusión para recordar lo que nos propusimos y para ver si estamos teniendo la 2020 visión integral. Implementación de nuestras enseñanzas en video y en audio en redes sociales. Eso nos lo propusimos este año al comenzar el año. Como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia, estamos llevando a cabo ese propósito o hemos sido movidos por Dios a hacerlo. Yo he discutido con mi familia muchas cosas y con los líderes de la iglesia. Sinceramente no sé si no se hubiera presentado esta crisis, si estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Tú sabes la respuesta, yo también la sé. No lo estaríamos haciendo. Pero Dios nos llevó a esto. Nos llevó a esto para que pudiéramos salir y cumpliéramos este propósito de nuestras metas y propósitos. Hoy estamos realizando y transmitiendo nuestros servicios de domingo y miércoles a través del canal de YouTube. A la fecha tenemos 320 suscriptores en YouTube. Alrededor de unas 8,000 visualizaciones en nuestros distintos videos. Y aproximadamente 2,800 cuentas, es decir, personas individuales, han visto nuestro contenido en 60 días. 2,800 cuentas individuales. Pero se habla de que hay que multiplicar eso porque en una sola cuenta pueden que haya varias conexiones. Sin hacer cuentas alegres, calculamos que unas 5,600 a 5,800 personas aproximadamente han estado conectadas con nosotros en estos 60 días en estos servicios. Es decir, que alrededor de 700, 800 personas semanalmente han estado conectadas con nosotros en nuestros servicios. Si nosotros decimos que normalmente en una semana de servicios presenciales en la iglesia, en Casa Roca Llano Grande, nos estamos congregando alrededor de unas 230 a 250 personas, tendríamos que decir que hoy tenemos casi 3 veces el número de personas conectadas, es decir, 3 veces más de lo normal. En el servicio de hoy, en este momento, mientras ustedes me están escuchando, habemos congregadas alrededor de 400 personas adultas. Es decir, el doble de lo que veníamos asistiendo los domingos. Y claro, uno no se puede dejar enredar con estas cosas, pero sí tenemos que ver lo que Dios está viendo. Al salir en las redes sociales tenemos un mayor alcance.
para entregar el mensaje que Dios ha dado con el agua de vida. Si consideramos que nosotros somos una iglesia pequeña y tenemos este alcance ahora, consideremos lo que Dios está haciendo con toda su iglesia. Esto es increíble. Este es el tiempo de la iglesia. A la fecha contamos con 810 seguidores en Instagram y 520 seguidores en Facebook. Y debemos reconocer que hemos sido muy tímidos en el manejo de las redes sociales. Esto tiene que cambiar. Estamos siendo llamados por Dios a darle un cambio a esto a fin de potenciar la influencia que desde las redes podemos generar hoy con el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la oportunidad que la iglesia tiene. Acabamos a cambiar completamente la estrategia. Tenemos que cambiarla si queremos ver lo que Dios está viendo. Es necesario orar por recursos técnicos y recursos tecnológicos y por recursos humanos para fortalecer este propósito y esta oportunidad. Necesitamos ampliar nuestro enfoque en este aspecto. Por eso le pido a la iglesia que estemos orando para que el Señor nos envíe los recursos para mejorar nuestros equipos, ya que estamos muy limitados con todo esto y podamos entonces mejorar lo que podemos hacer en redes. Preparémonos, iglesia, porque vamos a hacer un llamado a las personas a servir en el área de Visa, en el ministerio de video, imagen, sonido y audio. Preparemos nuestro corazón y dispongámonos. Necesitamos personas expertas en el manejo de redes. Necesitamos community manager en este momento para manejar las redes. Necesitamos en el área de audiovisuales personas con capacidades y conocimientos en edición, en grabación, en fotografía. Hay que ver lo que Dios está viendo. Y alguien podría estar preocupado y decir, pastor, pero en una situación de crisis como la que estamos y tú estás diciendo que necesitamos recursos para esto. No te preocupes. Si nosotros vemos lo que Dios está viendo, habrá recursos para todo, porque así es Dios. Número 2, debemos ver la realidad interior de las personas. No podemos quedarnos en lo superficial. Es necesario ver las necesidades más profundas de las personas. ¿Qué necesitan las personas? ¿Cuáles son las necesidades de cada persona en este tiempo? Las realidades de las personas son todas muy diversas, muy diferentes. Y Dios quiere que como iglesia demos alcance a esto para suplir las necesidades de las personas que hacen parte de la iglesia y que como consecuencia de esta oportunidad van a llegar a la iglesia. Esto es muy importante. Para eso hemos desarrollado los cursos de proceso. En este tiempo de virtualidad, hemos tenido alrededor de 140 a 150 personas conectadas en los cursos de crecimiento y de proceso formativo. Y hoy tenemos alrededor de 30 personas en el Instituto Bíblico Integral. Por eso, otro propósito que nos hicimos en este año fue el fortalecimiento y crecimiento del liderazgo de la iglesia y del grupo de siervos, para poder atender a las necesidades y acompañar a las personas en sus procesos y dar alcance a este propósito. Es necesario fortalecer el liderazgo y los siervos. En los cursos y en el Instituto Bíblico están siendo formados de una u otra manera los futuros líderes de la iglesia, los líderes de grupos pequeños, las personas para el área de consejería, a fin de atender a todas sus personas y las necesidades para ir a lo profundo y ser instrumentos de Dios en la sanidad y el fortalecimiento interior de cada persona que Dios traiga a la iglesia. Yo sé que las personas esperan mucho de su pastor y de la esposa del pastor en este caso, pero nosotros solos no podemos hacer la obra, estamos muy limitados. Por eso hay un grupo de liderazgo y el liderazgo se tiene que ampliar para poder llegar al fondo del corazón de las personas y poder ayudarles a salir adelante. Número 3, como iglesia debemos ver lo esencial, ver lo verdaderamente importante. Este es un tiempo de entregar lo esencial. Dios es esencial. Cristo es esencial. La palabra de Dios es esencial. El amor es esencial. El servicio y la ayuda es esencial. La iglesia ha venido no solo dando el mensaje, el agua de vida, no solo tratando de llegar a las necesidades interiores de las personas, internas, sino que también la iglesia
está ayudando y apoyando con necesidades económicas a través del Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio. Y recordemos que otro de los propósitos que nos hicimos este año en cuanto a lo social fue el de realizar una misión posible en una zona vulnerable del oriente antioqueño. Yo no sé si alguien está orando por eso. Yo estoy orando para que el Señor nos permita, apenas podamos movernos con mayor facilidad, llegar allí donde se necesitan apoyos y recursos. Y no quiere decir que no lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero hay que hacer algo más todavía. Y hablamos también de una campaña de donación de sangre. Oremos por eso. Este es el tiempo de movernos y movilizarnos como iglesia para este tipo de cosas. Número 4, debemos ver la importancia de las relaciones. Si Dios está viendo puentes tendidos para romper barreras, nosotros debemos ser capaces de verlos también. Poder ver la importancia de las relaciones hoy es fundamental. Esa llamada, ese contacto, ese acercamiento a las personas que Dios está trayendo es la clave. Las relaciones son fundamentales en este y en todo tiempo. No descuidemos a las personas a las que les estamos compartiendo el agua de vida. Llamémoslas, atraigámoslas, preguntémosles cómo están, qué está pasando en el corazón, qué está haciendo Dios. Las reuniones de ministerios que veníamos realizando no las hemos frenado. A pesar de la pandemia, son clave nuestras relaciones. Pero ¿sabes algo? Esto es de parte y parte. La iglesia hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Las relaciones son de dos vías. Es importante que estemos conectados en las relaciones. Tenemos reuniones tenemos reuniones en línea de hombres de bien. El jueves pasado tuvimos una reunión espectacular. Nos reunimos 28 hombres. Tenemos reuniones de mujer integral. Tenemos reuniones de jóvenes, increíbles, espectaculares, y reuniones de casados. Y sabes, yo sé que todo el mundo no puede estar en todas las reuniones, pero tengo una preocupación desde lo espiritual. Este es un tiempo de distracción y de confusión. Nos preguntamos nosotros, ¿dónde estará tal persona? ¿Por qué tal persona no se habrá conectado? ¿Por qué no se conectan los jóvenes a las reuniones de jóvenes? ¿Por qué los padres no conectan a sus chicos de pulso a las reuniones? Si lo que hay aquí es edificación espiritual y algo que va a ser esencial para sus vidas. Propendamos por las relaciones entonces en las dos vías. Todo esto puede mejorar. Yo sé que no es fácil, pero te animo a que estés conectado. En el quinto y en el sexto punto debemos ver los campos sembrados por Dios y debemos ver la cosecha. Definitivamente, no hay nada más que hacer. ¿Qué nos dijo Dios a principio de año? ¿Acaso te acuerdas lo que Dios nos dijo en el servicio de metas y propósitos? ¿Cuál fue el versículo que Dios puso en mi corazón? Yo te lo recuerdo, Juan 4:35. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está lista, ya la cosecha está madura. Iglesia, Dios nos dijo desde que comenzó este año, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios y a su palabra. Si Dios nos dijo esto, y así lo creo con todo mi corazón, vamos a ver una gran cosecha este año. Ya la estamos viendo. Otro de los propósitos que nos hicimos fue la apertura del segundo servicio dominical. Cuando el gobierno autorice realizar los servicios religiosos, seguramente vamos a tener algunas restricciones en la ocupación de los templos. Pero ¿sabes algo, iglesia? Eso no va a ser ningún problema para nosotros. Ninguno. Primero, porque vamos a aplicar todas las medidas necesarias para el cuidado de nuestra gente. Segundo, porque nuestro templo, que es un templo hermoso, y no lo digo porque sea ostentoso, ni mucho menos. De hecho, es una carpa. Es un templo abierto. Y aunque no es muy grande, sí podemos adecuarlo para recibir la mayor cantidad de gente posible. Podríamos colocar carpas a los lados, si es necesario, a su alrededor, mejorando el sonido, para poder tener las personas en el espacio que se requiera y la mayor cantidad de personas posibles. Tercero, porque vamos a iniciar
los 2 servicios dominicales para dar alcance a las medidas de protección. Congregando, me imagino yo, alrededor de unas 100 personas por servicio cumpliendo cualquier norma que se nos pida. Pero con esta visión, cuando todo el tema del virus termine y podamos reunirnos todos en los 2 servicios, deberán consolidarse cada servicio con 200 o 250 personas. Esa es la visión que nosotros debemos tener. El Señor dijo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Pero te dije que hoy se están congregando virtualmente alrededor de 700, 800 personas semanales. Y si no nos podemos congregar en 2 servicios, sino 200 personas, en gracia de discusión, cuando el gobierno lo permita, ¿qué vamos a hacer con las otras 500 personas de la iglesia virtual? Pues nos vamos a adecuar para que cuando empecemos nuestros servicios presenciales, en 1 o 2 meses, tengamos una transmisión en vivo, en directo por YouTube y por Facebook. Porque necesitamos alimentar a estas personas con la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo que nos vamos a adecuar? Porque hoy no podríamos hacer eso. Hoy no tenemos ni las redes ni los equipos necesarios para hacer una transmisión en vivo. Pero Dios dijo que recogiéramos la cosecha, porque ya la cosecha está lista. Yo estoy seguro que Él va a traer los recursos físicos, económicos y humanos de entre nosotros para que hagamos todo esto y mucho más. ¿Y para qué todo esto? Para ver la transformación número 7 de nuestra región, en el oriente antioqueño, de las familias y de las personas, de los hogares, de los matrimonios, de los jóvenes, la transformación de la sociedad. Todo esto lo vamos a hacer porque Dios quiere cambiar a la sociedad, a las personas. Este es el tiempo de la iglesia. Así como sucedió con Sicar en tiempos de Jesús y en tiempos de la mujer samaritana. Y como la virtualidad llega a todas partes, también vamos a ver la transformación de nuestro país o de los países a donde estemos llegando. Hoy tenemos conexiones en todo el oriente antioqueño. En todo el oriente antioqueño. Tenemos conexiones en Medellín y su área metropolitana. Tenemos conexiones de otras regiones del país. Bogotá, Córdoba, el Valle del Cauca, Boyacá, el Huila, el departamento de Caldas. Tenemos conexiones de todas estas partes en Sucre, en Santander. En los Estados Unidos, en Uruguay, en otros países tenemos conexiones de personas que se están conectando con nosotros. Y si Dios quiere que lleguemos con ese mensaje, ¿quién puede evitar algo así? Ese es el mover de este tiempo. Quiero terminar entonces en Juan capítulo 4. Y quiero mirar los versículos 34 y 35. Porque el Señor me añadió algo a la palabra que nos había dado en enero. Y esto fue lo que me añadió el Señor en oración, iglesia. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús fue el que dijo estas palabras. Pero el Espíritu Santo me puso en el corazón a decirles algo hoy, iglesia. Mi motivación, la mía como pastor, es esta: hacer la voluntad del que me llamó, del que me envió y terminar la obra que Él me encomendó. Y me gustaría que fuera la tuya, porque cuento contigo, porque contamos contigo como familia y como iglesia, porque el versículo 35 dice esto: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya la cosecha está madura en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, en tu entorno. Quiero que oremos para darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado hoy, para bendecir su nombre y darle gracias. Hoy, como puedes entender, es un servicio especial, diferente, con una palabra que Dios trae para nosotros. Y es importante que abracemos esta palabra.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás aprovechando la oportunidad que Dios te da de compartir con los tuyos? ¿Acaso en este tiempo estás viendo la realidad interior en el corazón de las personas o solamente estamos viendo lo superficial, lo aparente? ¿Estamos viendo lo esencial y entregando lo esencial? Este no es tiempo de decirle a las personas, pégate de Dios, que Dios te va a ayudar. No, aunque eso puede ser lo más esencial que podamos decir. No es pégate de Dios. Dios quiere algo contigo. Dios quiere sacarte adelante. Dios quiere cambiar tu vida. Dios está utilizando esta crisis para transformar nuestra manera de ser. ¿Acaso estamos viendo la importancia de las relaciones? ¿Estamos dando valor a eso? ¿Estamos viendo los campos sembrados, la cosecha que está madura? ¿Estamos viendo la transformación? Este no es un tiempo cualquiera. Este no es un tiempo normal. Pídele a Dios que te dé la 2020 visión integral. Y como iglesia, pidámoselo al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por tu fidelidad. Gracias por hablarnos al corazón a través de tu palabra. Gracias por utilizar el mensaje de la palabra para hablarnos a cada uno de manera personal al corazón, pero a toda la iglesia de lo que tú estás haciendo. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Señor, mi corazón está dispuesto. Esta no es tarea fácil, pero esta es una tarea tuya que tú nos has encomendado a cada uno. Compartir el agua de vida para muchas personas no resulta fácil. Todos necesitamos del agua de vida. Muchos dicen que no la necesitan, pero tú conoces el corazón. Por eso le dijiste a la mujer samaritana, ve a llamar a tu esposo. Y lograste entender el gran desorden que había y ver el desorden que había en esa vida. Es lo mismo que sucede hoy en todas las vidas en este mundo. Permítenos entender, Señor, que tienes un plan y un propósito con nosotros y aprovechar esta oportunidad de compartir tu palabra. Yo quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesús por tu fidelidad y tu misericordia. Tú eres grande y eres poderoso. Yo te pido que nos equipes a cada uno de nosotros y equipes la iglesia para hacer la obra que nos encomendaste y que todos estemos de acuerdo con esta palabra. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Esa es mi motivación y quiero pedirte que sea la motivación de cada uno de nosotros en nuestro hogar y de toda la iglesia, del liderazgo, de todas las personas que están llegando, que se están formando, Señor, porque tú quieres ver la transformación y quieres que nosotros veamos la transformación de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra sociedad. Gracias, Señor, por abrirnos el camino, por mostrarnos la visión en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por prestarme toda tu atención. No podemos terminar sin preguntar si hay alguien que se haya conectado hoy por primera vez. Porque contigo que te has conectado por primera vez, que estás recibiendo el ofrecimiento del agua de vida por primera vez, quiero hacer una oración, la misma que hiciera yo hace 25 años, cuando llegué con tanta sed espiritual a este momento de mi vida, a este momento en el que tú estás. Quiero pedirte que hagas esta oración y todos juntos vamos a hacerla. Di conmigo de esta manera: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas estas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que en la descripción del video en YouTube hay un link para dejarnos tus datos. Si quieres hacerlo en libertad, déjanos tus datos. Queremos saber en qué podemos servirte, cómo poder establecer relaciones contigo. Bienvenido a casa.